En el silencio del vasto desierto de Galacia, una señal comenzó a elevarse como una sombra sobre las tierras quemadas por el olvido. No era un signo de esperanza, sino de advertencia, algo que se sintió profundamente en cada rincón del alma humana, algo que nunca podría ser ignorado. Aquellos que caminaban por el sendero sin memoria no podían escapar de la verdad que se desvelaba a cada paso. La revelación de un camino perdido, una traición al ser más profundo de lo que se había enseñado, de lo que se había creído. Y en las profundidades del eco, una voz resonó con fuerza. No sigas este camino, no sigas este falso evangelio. El hombre que caminaba entre los abismos, guiado por la fuerza de un llamado imposible de desobedecer, era Pablo. Su rostro, marcado por la lucha interna, reflejaba las cicatrices de una vida entregada a la lucha. No había sido elegido por ningún hombre, ni por ninguna autoridad terrenal, sino por algo mucho más grande, una llamada divina, una revelación que había nacido de lo más profundo del universo. Desde su primer paso, él sabía que nada en él podía ser como antes, pues el camino hacia la redención no es un sendero suave, sino uno lleno de sombras que deben ser enfrentadas. Galacia, una tierra rota por la desconfianza y la duda, era testigo de cómo las palabras de Pablo llegaban como una verdad largamente olvidada. Él no predicaba un evangelio simple, no. Su mensaje venía directamente desde el abismo, del corazón de un Dios que había visto el sufrimiento humano y había entregado lo más precioso en un sacrificio por todos. Pero aquel evangelio que muchos querían seguir no era el mismo. Era otro, disfrazado de bondad, pero vacío de la esencia misma de la revelación. En el centro de la tormenta de la confusión, Pablo escuchaba las voces que susurraban mentiras, voces que querían torcer la verdad y poner sobre la humanidad los antiguos grilletes de la esclavitud. Si alguien, aunque sea un ángel del cielo, les predica otro evangelio, que caiga sobre él la maldición de Dios, dijo Pablo, sin titubear, como un soldado que ha visto el campo de batalla y sabe que hay batallas que se deben librar hasta el último aliento. A su alrededor, las sombras de la traición se tejían como telas invisibles, pero su determinación era más fuerte que cualquier amenaza que pudiera surgir. No buscaba la gloria de los hombres, sino la verdad que había sido revelada a través de la oscuridad. La paz que los hombres creían tener era, en realidad, una ilusión. A Pablo no le preocupaban los hombres ni sus alabanzas. No le interesaba ganarles su favor, sino restaurar lo que se había perdido. Había sido llamado antes de nacer, mucho antes de que su alma comenzara a comprender la magnitud de su destino. El fervor con el que había perseguido el antiguo camino se convertía ahora en un fuego interior, una transformación que, como todo sacrificio, requería renunciar a todo lo que había conocido, porque la gracia que le fue otorgada no venía con promesas de fácil victoria, sino con la verdad de un sacrificio profundo. Mientras Pablo compartía con los otros apóstoles, aquellos que habían sido enviados antes que él, se dio cuenta de que no había necesidad de debatir, no había necesidad de palabras vacías. El mensaje que llevaba, el evangelio que había recibido, era suficiente en sí mismo. No era necesario que Tito, su compañero, fuera circuncidado, pues la verdadera libertad no venía de las leyes humanas, sino de la revelación divina. Sin embargo, aquellos que se habían infiltrado, que se habían hecho pasar por creyentes, querían imponer de nuevo el yugo de la antigua ley. Querían esclavizar a aquellos que ya eran libres, privándolos de la gracia que Cristo había traído al mundo. Pero Pablo no se doblegó.
No cedió ante ellos ni por un segundo, pues sabía que lo que él predicaba no podía ser alterado, no podía ser corrompido. La lucha no era sólo contra los hombres que querían imponerse, sino contra la esencia misma de lo que la humanidad entendía por libertad. La batalla se libraba en el alma, en el corazón de aquellos que eran llamados a seguir una nueva verdad, una verdad que no podía ser coartada por la tradición ni por las reglas humanas. Pero la prueba, la verdadera prueba, era mantener esa verdad en un mundo que constantemente intentaba distorsionarla. Pablo caminaba ahora hacia el futuro, hacia un destino marcado por su obediencia a la revelación recibida. No sabía qué le depararía el camino, pero sabía que nada podría detener lo que había comenzado. La guerra por la verdad había comenzado, y en la memoria de los hombres quedaría la pregunta: ¿quién seguirá el verdadero camino cuando todo lo que se conoce sea cuestionado? En los rincones más oscuros de la vida de los hombres, una sombra se alzaba como un presagio de la lucha que había comenzado. No era una guerra de espadas ni de tierras, sino una batalla espiritual, una que se libraba en lo más profundo del ser, donde la verdad se enfrentaba a la mentira, la luz a la oscuridad. Pablo, el elegido, sabía que su lucha no era contra carne ni sangre, sino contra las corrientes invisibles que distorsionaban la esencia misma de lo divino. El llamado que recibió no fue uno cualquiera. No era el eco de una simple idea humana, ni una imposición de aquellos que creían tener poder sobre la fe. Dios mismo había revelado a Pablo su misión, un destino marcado por la revelación directa, que no venía de los hombres ni de sus leyes. La misión de llevar el Evangelio a los gentiles, a aquellos considerados fuera del alcance de la antigua ley, había sido confiada a su alma, y ni las críticas, ni los sacrificios, ni la traición de los cercanos podían desviar su propósito. En la comunidad que veía su aparición, los líderes de la Iglesia, hombres que alguna vez fueron testigos de la grandeza de la antigua ley, aceptaron la misión de Pablo sin cuestionamientos. Su mensaje era claro: la fe en Cristo, la creencia en lo imposible, era la única llave hacia la justicia ante los ojos de Dios. No importaban las viejas tradiciones ni los actos externos, como la circuncisión. Lo que importaba era la fe, esa fe que trascendía cualquier frontera humana. Pero en medio de la unidad aparente, una traición se gestaba en la sombra. Pedro, uno de los pilares de la fe, vaciló. Al principio, comió junto a los gentiles, sin importar su estado. Pero cuando llegaron aquellos que insistían en las viejas costumbres, la hipocresía de Pedro emergió. Su temor a la crítica lo llevó a separarse de aquellos a quienes había aceptado como hermanos. La mentira, como un veneno, se propagó entre los suyos, e incluso Bernabé, su compañero, fue arrastrado por el mismo falso evangelio. Pablo, al ver el abismo ante él, no pudo callar. La verdad debía ser defendida a toda costa, y sin temor se enfrentó a Pedro. No era solo una discusión teológica, sino una confrontación entre la vida verdadera y la muerte de la tradición vacía. Tú, que eres judío, vives como los gentiles. ¿Por qué ahora quieres imponerles la carga de la ley?, le dijo Pablo con voz firme, una voz que resonaba como una espada afilada. La ley, aunque poderosa en su forma, no podía salvar, no podía justificar a los hombres. Solo la fe en Cristo podía hacerlo, pues el sacrificio de Cristo era el único puente entre lo humano y lo divino. La lucha no terminó allí. Pablo les recordó a los gálatas la claridad con la que habían recibido el mensaje del Evangelio, una verdad tan pura y directa
como la muerte de Cristo en la cruz. No fue la obediencia a la ley la que les otorgó el Espíritu, sino la fe. El don divino no provenía de las obras humanas, sino de la gracia de Dios, dada gratuitamente a aquellos que creyeron. ¿Cómo podían entonces volverse atrás, despojándose de la libertad que se les había dado? Pablo no podía entender cómo la humanidad podía ceder nuevamente ante los grilletes de la ley, cuando ya se les había mostrado el camino de la verdadera libertad. La fe, no las obras, era lo que justificaba al hombre ante Dios. Así, con una pasión ardiente, Pablo les recordó que Abraham, el patriarca, fue declarado justo no por cumplir con las reglas, sino por su fe. Esa misma fe que siglos después sería proclamada a todos los pueblos, tanto judíos como gentiles. La verdad había sido predicha desde el principio, y Dios había declarado que todos los que pusieran su fe en Él serían justificados. La cruz de Cristo no había sido en vano. Aquellos que dudaban, aquellos que querían regresar a las antiguas costumbres, debían entender que el sacrificio de Cristo no podía ser ignorado. La ley había muerto, y con ella las ataduras que mantenían a la humanidad en sombras. Solo la luz de la fe podía guiarlos hacia la salvación. La promesa, esa antigua promesa que Dios hizo a Abraham, resuena a través de los siglos, más fuerte que cualquier ley, más profunda que cualquier mandato humano. Por medio de ti, todas las naciones serán bendecidas, dijo el Señor. La bendición de Abraham no era sólo para él, ni para su descendencia, sino para todos aquellos que ponían su fe en el Creador. Aquellos que creyeran, aquellos que aceptaran la verdad, participarían de esa bendición inmensa. Pero esta bendición no venía a través de las reglas humanas, no se ganaba con actos vacíos, con esfuerzos de obedecer leyes que sólo aprisionan el alma. Esta bendición venía a través de la fe pura, sin adornos, sin distorsiones. Y así el contraste se hacía claro. Aquellos que intentaban alcanzar la justicia a través de la ley caían bajo su maldición, porque la ley, aunque santa, es incapaz de salvar, incapaz de justificar al ser humano. Quien no la cumpliera por completo, quien rompiera un solo mandato, estaba condenado. Esa era la dureza de la ley. Pero la fe en Cristo, esa fe que transforma, era la única que podía salvar, la única que podía liberar. No era la obediencia externa lo que hacía a alguien justo ante los ojos de Dios, sino la creencia profunda en el sacrificio del Cordero, en la entrega total de Cristo. Cristo, colgado en la cruz, tomó sobre sí mismo la maldición de todos nuestros pecados. En Él, la ley encontró su cumplimiento, y en Él, todos los gentiles, todos los que se creían fuera de la promesa, recibieron la bendición. Aquellos que en su ignorancia vivían alejados del pacto, ahora podían ser hijos de la promesa, podían ser llamados justos ante Dios, no por lo que hicieran, sino por lo que creyeran. El Espíritu Santo, la promesa viviente, vino a aquellos que aceptaron esta fe, y con él la verdadera libertad. Así, la promesa que había sido dada a Abraham no podía ser anulada. La ley no podía invalidar lo que Dios había decretado desde el principio, porque la ley no era el fin, sino sólo el guardián que mostró la necesidad de algo más grande, algo que sólo Cristo podía ofrecer. La ley era como un tutor, un maestro que mantenía a la humanidad bajo su cuidado, hasta que llegara el Hijo prometido. Y cuando ese Hijo, Cristo, vino, la tutoría de la ley terminó. Ya no era necesaria, porque la fe había llegado para llenar ese vacío, para darnos lo que nunca la ley pudo darnos, la justificación ante Dios. Antes de Cristo, la humanidad estaba bajo el yugo de la ley, prisionera de la condena que ella misma traía. Pero ahora,
por medio de la fe, la humanidad podía ser libre, porque Cristo había roto las cadenas. No importaba si alguien era judío o gentil, rico o pobre, hombre o mujer. Todos eran uno en Cristo Jesús, aquellos que se unían a Él por la fe, aquellos que eran bautizados en su nombre, eran revestidos de Él, como si se pusieran una nueva vestidura. Ya no existían divisiones, no había más muros que separaran a los hombres de la promesa. Todos eran hijos de Dios, herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. La herencia estaba ahora al alcance de todos, pero no por la obediencia a la ley, sino por la fe en Cristo. Y así, Pablo les recuerda a los Gálatas: antes, cuando éramos niños, éramos esclavos de los rudimentos del mundo. Estábamos bajo la tutela de la ley, sin entender que algo mayor nos esperaba. Pero ahora, Cristo ha venido, y con Él la libertad. Ya no somos esclavos, somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos de la promesa, herederos de la bendición que Dios otorgó a Abraham, aquella que se extiende a todas las naciones. En la plenitud del tiempo, cuando todo parecía estar consumido en la oscuridad de la esclavitud, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, para quebrar las cadenas que mantenían a la humanidad prisionera. No fue un envío de poder ni de dominio, sino de liberación, un rescate profundo, un sacrificio divino para redimir a los que vivían bajo la ley, a los que eran esclavos de su propia condena. Dios lo hizo para adoptarnos como sus hijos, para ofrecernos un lugar en su familia. Y cuando aceptamos esa adopción, Él envió su Espíritu, el Espíritu de su Hijo, al interior de nuestros corazones. Ese Espíritu, movido por el amor y la libertad, nos lleva a exclamar: Abba, Padre. Ya no somos esclavos, ya no estamos atados a las viejas reglas, a los miedos del pasado. Somos hijos de Dios, herederos de su reino, partícipes de su gloria eterna. Pablo, con una angustia profunda en su corazón, observa a aquellos que han caído nuevamente en el yugo de la esclavitud, los gentiles, aquellos que una vez conocieron la verdad, que fueron rescatados del vacío de los dioses muertos, ahora deseaban regresar a la oscuridad de los rituales vacíos, a los principios débiles e inútiles de este mundo. ¿Por qué retroceder hacia aquello de lo que habían sido liberados? ¿Por qué pretenden ganar el favor de Dios con rituales y días específicos, cuando la gracia ya los ha alcanzado? Pablo recuerda con dolor los días en los que los Gálatas lo recibieron, cuando su cuerpo enfermo y quebrantado no fue una barrera, cuando los trató como si fuera un ángel, como si fuera el mismo Cristo. Pero ahora, ¿dónde ha quedado esa alegría, esa gratitud? La respuesta es clara. Los falsos maestros han llegado, intentando ganar su favor, aislándolos de la verdadera verdad. Y Pablo, con el dolor de un padre espiritual, les ruega que no permitan que los conduzcan por el mismo camino erróneo. Él está dispuesto a sufrir dolores de parto nuevamente, a dar su vida una vez más, para que Cristo se forme completamente en sus corazones, para que no pierdan lo que se les ha dado. Pablo les explica que la historia de Abraham, ese padre de la fe, ilustra dos caminos. El primero, el hijo de la esclava, que nació del esfuerzo humano, de la lucha de los hombres por cumplir lo que solo Dios podía hacer. El segundo, el hijo de la mujer libre, que nació por la promesa de Dios, por el poder del Espíritu Santo. La esclavitud de la ley nos mantiene bajo su yugo, mientras que la libertad de la promesa nos lleva hacia la gloria eterna. A aquellos que intentan vivir bajo la ley, les recuerda lo que las Escrituras dicen: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no compartirá la herencia
del hijo de la mujer libre. Nosotros, los creyentes, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre, hijos de la promesa. Y con este llamado a la libertad, Pablo recuerda a los Gálatas lo que Cristo ha hecho por ellos. Él los ha liberado, los ha sacado de la esclavitud de la ley, y ahora deben permanecer en esa libertad, no cayendo nuevamente en las ataduras del pasado. La circuncisión, los rituales, no tienen ningún poder para justificarlos ante Dios. La única verdad que justifica al hombre es la fe en Cristo. Solo en Él podemos ser libres, solo en Él encontramos nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. En la eterna lucha por la libertad, la humanidad se ve tentada a volver a las viejas cadenas, a la esclavitud de una ley que no puede salvar. Pablo lo sabe, y con voz firme les recuerda a los Gálatas que si buscan la justicia a través de la ley, se separan de la gracia. Han caído, han perdido lo que se les había dado, porque la justicia que Dios ofrece no viene a través de las reglas humanas, sino a través de la fe que se expresa en el amor. Cristo vino para liberarnos, para darnos una libertad que no puede ser esclavizada por rituales ni tradiciones. La circuncisión, los días, los meses, las estaciones, todo eso no tiene valor. Lo que importa es la fe, una fe viva, una fe que se expresa por medio del amor. Pablo observa cómo los Gálatas, que una vez corrían bien, ahora se han detenido, han sido desviados de la verdad. La falsa enseñanza, esa levadura que se esparce en la masa, los ha contaminado. Y aunque Pablo confía en que Dios los guardará de esa mentira, el dolor es evidente. ¿Cómo puede alguien, después de conocer la verdad, volver a lo que les fue dejado atrás? ¿Cómo puede alguien abandonar la libertad que Cristo les dio para regresar a la esclavitud de la ley? Pablo, en su pasión, señala que aquellos que predican la circuncisión como medio de salvación no entienden la profundidad de lo que Cristo hizo. Si predicara esa falsa doctrina, ya no sería un escándalo para nadie, pero él predica la cruz, la salvación por medio del sacrificio de Cristo. Y con esa cruz también nos da la libertad, no para vivir como queramos, no para satisfacer los deseos de nuestra naturaleza caída, sino para vivir en amor, para servirnos unos a otros. Esa es la verdadera libertad. No vivir para nosotros mismos, sino para los demás, en el amor. La lucha entre el espíritu y la carne es constante. El espíritu nos guía hacia la vida, mientras que la carne nos arrastra hacia la muerte. Los deseos de la carne son claros: inmoralidad, ira, discordia, envidia, egoísmo. Pero el fruto del espíritu es lo opuesto: amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad. El que vive por el espíritu no está bajo la condena de la ley, porque ha crucificado las pasiones de la carne. Y así, con el espíritu como guía, debemos vivir nuestras vidas, no buscando la vanidad, no comparándonos, no envidiando a los demás, sino llevando las cargas de los demás con humildad. Pablo nos llama a vivir como Cristo, con ternura y humildad, ayudando a los que caen, restaurándolos con el mismo amor con que fuimos restaurados. No se trata de ser mejores que los demás, sino de vivir como Cristo vivió, llevando las cargas de los otros y cumpliendo la ley de Cristo. La vanidad, el orgullo, el egoísmo no tienen cabida en la vida cristiana. Al final, cada uno es responsable de su propio caminar, y si en algo hemos sido bendecidos, debemos compartirlo con aquellos que nos enseñan y nos guían en la palabra de Dios. La justicia de Dios no puede burlarse, y todo lo que sembramos, eso cosechamos. La humanidad, en su fragilidad, busca satisfacer los deseos de la carne, pero ese camino solo lleva a la destrucción, a la muerte.
Quienes viven para agradar al Espíritu, quienes se entregan a su voluntad, cosecharán vida eterna. Este es el principio fundamental. Lo que se siembra se recoge, y en el campo de la gracia, la cosecha es la vida que sólo el Espíritu puede dar. Pablo, con una firmeza que resonaba como un eco eterno, les recuerda a los Gálatas que no deben cansarse de hacer el bien. La tentación de rendirse ante la injusticia, de dejarse llevar por el peso de las dificultades, está siempre presente, pero aquellos que no se dan por vencidos recibirán una cosecha abundante de bendiciones en su debido tiempo. Y mientras haya oportunidad, deben hacer el bien, especialmente a aquellos de la familia de la fe, pues la unidad y el amor dentro del pueblo de Dios son el reflejo de la verdadera vida en Cristo. Con una urgencia palpable, Pablo destaca la importancia de estas palabras. Las escribe con su propia mano, con letras grandes, para que no haya duda en sus corazones. Los que los inducen a la circuncisión lo hacen por una razón egoísta, para quedar bien con los demás, para evitar la persecución que siempre acompaña a la cruz de Cristo. No buscan la transformación del corazón, sino sólo la apariencia de la justicia. Pero Pablo, con la cruz en su corazón, sabe que nada tiene valor fuera de ella. La cruz es la única gloria que le pertenece, la única razón por la que el mundo ha muerto para él y él para el mundo. El mundo, con sus normas y expectativas, ya no tiene poder sobre él. La circuncisión, las tradiciones, los rituales, son sólo sombras vacías. Lo que importa, lo que verdaderamente transforma, es ser una nueva creación en Cristo. Esa es la verdadera marca de la fe. Y sobre esa base, Pablo invoca la paz y la misericordia de Dios sobre todos aquellos que viven conforme a este principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios, una nueva creación que ha sido renovada por el sacrificio de Cristo. Las cicatrices en su cuerpo, las marcas de su sufrimiento, son testigos de su pertenencia a Cristo. Son pruebas de su fidelidad al llamado divino. No hay espacio para jactancias, no hay lugar para la vanidad. Lo único que permanece es la cruz de Cristo, y en ella Pablo encuentra su identidad, su propósito, su todo. A los Gálatas, a la Iglesia, les deja este mensaje: que la gracia de Cristo, el amor que nos transforma, sea con cada uno de ustedes, guiando sus corazones hacia la paz que sólo Él puede dar.